Muy buenos días desde Melon Bytes. En este vídeo voy a comentaros cómo va con este dispositivo, pero lo más interesante es que os voy a comentar dónde falla, porque también falla, y lo voy a comparar, y creo que es muy interesante, con la función de satélite y de rescate de un iPhone 15 en este caso, pero puede ser también del 14, que tiene funciones muy interesantes que pueden suplir a las de un localizador. A ver, ahora estoy en un alto un poco despejado, y no tengo problemas con el localizador, está bien, todo conecta, puedo escribir, puedo mandar localización, pero nos vamos a ir a una pared que hay allí más arriba y vais a ver cómo tengo con esa pared tapado el sur, probablemente pierda conexión y quiero probar si entonces el iPhone podría suplir eso. Lo he hecho la prueba 2 veces, ya que te permite probar la función y conectar con el satélite. Es interesante porque una vez me ha conectado satélites por allí y otra por allá. Me he pegado lo más posible a esta pared y ahora mismo efectivamente pues parpadea en rojo. Vamos, no falla. Tienes obstáculos, sea un edificio, sea una pared, y claro, me diréis, coño, pues qué gracia. Y este es el problema. Es que sí, claro, si tenemos un accidente aquí o escalando y no podemos movernos, pues estamos un poco jodidos porque no tenemos cobertura de teléfono, no tenemos cobertura satelital. Y que si vais con otra persona, pues bueno, no hay problema porque esa persona se puede acercar a un punto con señal. Pero si estáis solos y estáis inmovilizados, mal rollo. Te explica todo lo que va a hacer y las preguntas que te va a hacer y tal, tú le dices que de acuerdo, probar. Va a buscar un poquito. Y bueno, hay que moverse, estoy cerca de una pared, lo cual te dice intenta tener una vista despejada en el cielo. Y eso estoy intentando. Habrá un satélite disponible pronto. Y me dice que gire para allá, me pongo ahí, y eso que estoy apuntando a la pared. Sigue apuntando al satélite, eso hago. Y veis como estoy tan pegado a la pared, le está costando esta vez, le está ahora. Parece que la señal está bloqueada. Vamos a intentar hacia el otro lado. Ahí. A ver si... Porque me da un abanico. Ahora, mira, ahora se ha puesto en verde apuntando para allá. Y ahora está enviando la información. Enviando. Pues perfecto, si lo consigue, ¿qué os voy a contar? ¡Zas! Enviado. Y ya ha entrado, ya podría añadir mensaje de estoy aquí, me pasa esto, lo otro, tal, no sé qué. Le doy a fin de demostración. Lo que me ha demostrado pues es lo que yo quería ver. Si en un sitio donde no consiguiera conexión con el Motorola, podría conseguirlo con el iPhone. Y efectivamente ha sido así. Ay, parecía que hacía... Pero no es fácil, ¿eh? Ahora mismo no me conecta, así que tampoco es 100% fiable, ¿para qué os voy a engañar? Lo que voy a hacer ahora es alejarme de la pared y ver en qué punto o cuál de los dos dispositivos conecta antes. Voy a probarlo, a ver. Ahí me dice, pero ahí tengo pared. Sigue apuntando y ve, me dice que está muy... Qué jodido, no está fácil hoy la señal. ¿Veis? Ahora de repente me capta los satélites, tengo la pared a mi espalda y ahora no tengo ningún problema. Vamos a ver, parpadeará. Mira, parpadea verde. Como estáis viendo, estoy sentado cerca de esta especie de cañón de roca caliza para ver cómo funcionaba este dispositivo y cómo funcionaba este. Este lo tengo ya bastante dominado y sé que ese tipo de
de bloqueo es fatal. Y esto es una de las puñetas que tiene el Motorola. Funciona bastante bien. La mayoría de los casos tengo iluminación verde. La prueba de hoy era porque estoy buscando un móvil. Estoy buscando un móvil que sea ideal para lo que yo quiero, que son muchos requisitos. Me gustaría que tuviera buena calidad de fotografía y buena calidad de vídeo. Indiscutiblemente el iPhone es un candidato y el otro sería un Pixel. He visto que conecta con más satélites diferentes, no solo estos del Ecuador, pero también le cuesta cuando estás muy pegado a la pared, tienes que alejarte un poquito, no hace falta mucho. Estaba haciendo pruebas y pruebas, una vez me ha conectado porque ha decidido conectar con los satélites de allí, más hacia el este, pero me estaba insistiendo, venga al suroeste. Y claro, como tenía toda esa pared, pues era imposible. Aún así, aunque pueda fallar en una circunstancia, y en diversas ocasiones puede que conecte un poco mejor. Tampoco hay una gran diferencia, pero se la tendría que dar al iPhone. Tengo que hacer más pruebas. Y efectivamente, esta función de satélite, el chip para conectar con satélites, solo lo tiene el 14 y el 15. No solo eso, sino que hay una función también interesante, que es la de compartir ubicación. Tú tienes un dispositivo Apple y tiene localización, sea un ordenador, un iPad, lo que sea. Y normalmente por conexión Wi-Fi pues te detecta y tú en una aplicación puedes buscar dónde está. Los iPhone igual, con la red celular te captaba dónde estaba y puedes compartirlo con un amigo, esa conexión. Normalmente, claro, ese amigo necesita tener también la aplicación Buscar. Es muy interesante porque utiliza la función satelital para compartir esa ubicación. Quiere decir que si alguien necesita saber por dónde vamos, podemos compartirla. Teniendo eso en consideración, creo que es una función súper interesante. Yo he contemplado estos dos móviles, pero obviamente con esto no os quiero decir que sean los adecuados para el outdoor. Existen incluso móviles específicos que tienen más batería, que son más resistentes. Lo que pasa que a mí personalmente pues no me gustan, y si tengo que utilizar un móvil todos los días, pues no voy a tener varios, ¿no? Lo que elijáis, lo que a vosotros os guste, seguro que está genial. Que nos vemos en el próximo vídeo.